Esta es mi historia, y aunque todavía me duele en el pecho, debo contarla. Después de toda una vida trabajando día y noche, creyendo que el esfuerzo y la disciplina bastaban para ganarse respeto, lo último que esperaba era escuchar de mi propio hijo las palabras que me atravesaron como un cuchillo. Fue en una carne asada, frente a la familia, cuando me miró a los ojos y con voz alta y firme me dijo: «Deja de malgastar mi dinero, viejo». En ese instante, el mundo se me vino abajo. No solo por la frase en sí, sino porque salió de la boca de quien más debía reconocer mis sacrificios. Nadie intervino, nadie me defendió. Todos guardaron silencio, como si esas palabras fueran normales, como si yo mereciera ser tratado así. En mi interior sentí un temblor, una mezcla de tristeza y furia contenida. No dije nada, no discutí, pero mientras veía las brasas consumirse, juré que esa ofensa no quedaría impune. Esa misma noche, en el silencio de mi cuarto, recordé cada jornada interminable de trabajo, cada peso ahorrado, cada comida que sacrifiqué para darle a él una vida digna, y al amanecer supe con claridad: había llegado el momento de actuar. Nunca fui un hombre rico, pero sí disciplinado. Desde joven aprendí que el dinero no crece en los árboles, que cada peso cuesta sudor y horas de sacrificio. Trabajé más de 4 décadas en un pequeño negocio de reparación de aparatos electrónicos en la colonia Doctores. Construí ese taller desde cero, a base de madrugadas y desvelos, mientras mis manos se llenaban de cicatrices y mis ojos se cansaban de tantas soldaduras y cables diminutos. Todo lo que ganaba lo invertía en la casa, en la educación de mi hijo, en darle lo que yo nunca tuve. Cuando llegó el momento de jubilarme, lo hice con dignidad. Vendí el negocio, pagué todas mis deudas y guardé lo suficiente para vivir con tranquilidad. Nunca fui de lujos, ni de coches caros, ni de relojes brillantes. Lo mío era la sencillez. Un café de olla en la fonda, un paseo por el East Center Parque, un libro viejo comprado en el tianguis. Creí que con eso bastaba para vivir cerca de mi familia sin ser una carga. Pero me equivoqué, porque mi propio hijo, a quien nunca le pedí nada, empezó a verme como un estorbo, como alguien que gastaba lo que según él era suyo. Cuando mi hijo Javier me ofreció quedarme en su casa mientras remodelaban su departamento en la Roma, lo vi como una oportunidad. Pensé que esos días serían un puente, una ocasión para acercarnos, para recuperar el tiempo perdido. Llegué con apenas 2 maletas, unas camisas bien dobladas, mis libros más queridos y una lata con fotografías familiares que siempre guardé como tesoros. No llevé muebles, no llevé cosas grandes. Quería ser ligero, no dar problemas. Desde el primer día pagué mi propia despensa, mis propios gastos, e incluso llevaba pan, leche y fruta para compartir. Creí que esa actitud me ganaría su respeto. Pero poco a poco me fui dando cuenta de que no estaba allí como familia, sino como un intruso tolerado. Las miradas frías, los silencios pesados, los pequeños gestos de indiferencia fueron creciendo día tras día. Y aunque trataba de convencerme de que era solo estrés del trabajo, en el fondo sabía que había algo más. Un desprecio que se hacía más grande, una distancia que ya no podía ignorar. Ese ambiente me hacía sentir invisible, como si no existiera bajo su techo. No era solo el silencio lo que dolía, sino las humillaciones disfrazadas de indiferencia. Preparaba comidas con la esperanza de que compartiéramos, aunque fuera un rato juntos, pero él llegaba diciendo que ya había comido o que tenía planes con amigos. Una vez cociné pollo al horno con limón y epazote, su platillo favorito desde niño. Pensé que sonreiría al verlo en la mesa, que recordaríamos aquellos años en que lo preparaba para su cumpleaños. Pero apenas lo miró, murmuró: «No tenías por qué hacer tanto. No tengo hambre».
y se sirvió unas enchiladas congeladas. Esa noche cené solo, con el pollo enfriándose, frente a mí. El silencio pesaba más que cualquier insulto. Ya no era mi hijo, era un desconocido viviendo conmigo. Cuando sus amigos venían, nunca me presentaba como su padre, solo decía, él es Ernesto. Ese él me atravesaba, me borraba de la historia que yo mismo había escrito con sacrificios. Cada día me sentía más relegado, más invisible. Pero lo que Javier no sabía era que detrás de mi silencio yo guardaba un plan, un as bajo la manga que pronto cambiaría todo para siempre. El quiebre definitivo llegó cuando noté un candado nuevo en la alacena de la cocina, como si yo fuera un extraño en la casa, como si necesitara ser vigilado. Ese candado no solo cerraba una puerta, cerraba años de respeto, de sacrificio, de amor. Fue ahí cuando decidí que ya era suficiente. Recordé una cuenta bancaria que él creía olvidada, una cuenta conjunta que en su momento usamos para los gastos del negocio. Javier pensaba que era suya, que yo la había abandonado, pero mi nombre seguía ahí, legal y firme. Esa mañana, al ver el candado brillar en la cocina, supe que la verdadera llave la tenía yo. Subí a mi cuarto, encendí mi vieja laptop y entré a la banca en línea. El saldo me sorprendió. Viajes, relojes de lujo, caprichos caros. Todo cargado a esa cuenta. Y en ese instante, con un clic, tomé la decisión que lo cambiaría todo. Al día siguiente, sin miedo ni culpa, vacié esas cuentas y empecé a preparar mi salida. No era venganza, era justicia. Mi hijo me había tratado como un estorbo, como un malgastador, pero pronto descubriría que el verdadero control nunca dejó de estar en mis manos. Esa mañana, mientras el sol apenas iluminaba las azoteas de la colonia Narvarte, sentí que algo en mí había despertado. No era miedo, no era culpa, era claridad. Durante años había creído que el respeto se ganaba solo con sacrificios y silencios, pero estaba equivocado. A veces, para recuperar tu dignidad, hay que tomar decisiones drásticas. Mientras el café se calentaba en la estufa, revisé cada gasto que Javier había hecho con esa cuenta: vuelos a Cancún, relojes de lujo, restaurantes caros, todo financiado con dinero que también era mío, con recursos que yo había ganado con años de desvelos. Ese contraste me dolió. Mientras yo ahorraba cada peso, él lo despilfarraba sin pensar, y encima me llamaba malgastador. Esa ironía fue la chispa final. Con la laptop abierta frente a mí, respiré hondo y comencé a transferir los fondos a una nueva cuenta a mi nombre. No era robarle, era simplemente tomar lo que siempre fue mío por derecho. Cada clic era un ladrillo derrumbado del castillo de soberbia que él había construido. En silencio, con calma, recuperaba mi poder. Y mientras lo hacía, una frase se repetía en mi mente: no soy yo quien depende de ti, hijo. Eres tú quien siempre dependió de mí. Después de asegurar el dinero, me senté en la cocina con un vaso de agua. La calma era extraña, pero poderosa. Pensé en todo lo que había aguantado: los silencios, las humillaciones, los candados, los cumpleaños olvidados. Durante años acepté ese trato creyendo que era mi deber como padre soportarlo todo. Pero entendí que la paternidad no significa ser esclavo del desprecio. Esa tarde, mientras Javier salía con su traje planchado y su sonrisa falsa, yo marqué al banco para confirmar que todos sus accesos habían sido bloqueados. La empleada, con voz amable, me aseguró que la cuenta estaba protegida bajo mi nombre. Colgué el teléfono y sonreí por primera vez en mucho tiempo. No era una sonrisa de venganza, era de justicia. Al terminar, fui al armario y saqué mi maleta vieja. Comencé a guardar ropa, documentos, libros, fotografías. No estaba huyendo, estaba eligiendo mi libertad.
No pensaba esperar a que me corriera con insultos. Yo sería quien se iría por decisión propia, con la frente en alto. Esa noche dormí poco. Me quedé escuchando sus pasos por la casa, sus risas al teléfono, y en el silencio de mi cuarto confirmé lo que haría al día siguiente: vaciar su mundo como él había vaciado mi dignidad. El día siguiente llegó cargado de energía. El sol brillaba como pocas veces y el bullicio de la ciudad sonaba distinto, como si todo conspirara para darme fuerza. Fui al banco personalmente. Caminé despacio, con la cabeza erguida, saludando a los vecinos que me veían sin saber lo que estaba por ocurrir. Al llegar, confirmé en ventanilla cada movimiento. No hubo objeciones. Mi nombre estaba en la cuenta. Mi firma era suficiente. Retiré gran parte en efectivo y transferí el resto a otra cuenta personal. Cuando salí del banco con el sobre en la mano, sentí que el peso que cargaba desde hacía años desaparecía. No era solo dinero, era recuperar mi dignidad. Era una declaración de independencia. De camino a casa, pasé por la panadería de la esquina y compré un café de olla y un bolillo. Me los tomé en una banca del parque, saboreando cada sorbo como si fuera una celebración. Esa mañana confirmé que la verdadera riqueza no está en las cuentas llenas, sino en la libertad de decidir tu propio destino. Y yo había decidido no volver a ser tratado como un extraño en la vida de mi propio hijo. Ese fue el inicio de mi nueva vida. Cuando regresé a la casa, lo hice con calma. Javier aún no había llegado del trabajo. Miré alrededor y vi con claridad que ese lugar ya no era mío. No me dolió, porque ya había tomado mi decisión. Empaqué lo esencial: mis libros, las fotografías de familia, un par de camisas y mi vieja radio que me acompañaba desde los años 70. Todo cabía en una maleta y una caja pequeña. El resto lo dejé. No necesitaba arrastrar objetos, lo que necesitaba era recuperar mi paz. Antes de cerrar la puerta de mi cuarto, miré por última vez ese espacio que había cuidado con tanto esmero. No sentí nostalgia, solo alivio. En la cocina, el candado en la alacena seguía brillando como un recordatorio de humillación. Sonreí, porque ahora sabía que no volvería a abrirlo jamás. Dejé las llaves de la casa sobre la mesa, junto a una nota corta. No te preocupes por mí, no vuelvas a llamarme malgastador, hoy recupero lo que siempre fue mío. No era un reproche, era un cierre. Al salir, el aire fresco de la colonia me golpeó en el rostro como un abrazo de libertad. Caminé sin mirar atrás, seguro de que mi vida estaba a punto de cambiar. Esa noche, por primera vez en muchos años, dormí en paz. No en la casa de Javier, sino en un cuarto sencillo que renté en la colonia Doctores, cerca de donde había estado mi viejo taller. No tenía lujos, solo una cama, una mesa y una ventana desde la que se veía la calle iluminada por los puestos de tacos. Pero ese cuarto significaba más que cualquier mansión. Era independencia. Mientras escuchaba el ruido de los organilleros y los últimos coches pasar, pensé en lo que había hecho. No sentí culpa, no había robado nada. Había tomado lo que era justo, lo que siempre fue mío. Recordé sus palabras: deja de malgastar mi dinero. Y me reí en silencio, porque al final, el verdadero malgastador había sido él. Yo había ahorrado, había sacrificado, había sostenido a la familia. Y ahora, al vaciar sus cuentas, no lo hice para gastar en lujos, sino para asegurar mi vejez con dignidad. Cerré los ojos y dormí con una paz que hacía años no conocía, porque entendí que a veces el acto más valiente no es gritar ni pelear, sino irte en silencio, llevándote contigo lo que realmente te pertenece. La mañana siguiente desperté temprano, con una energía que hacía años no sentía.
El cuarto era sencillo, pero me parecía un palacio porque todo lo que había ahí era mío, sin condiciones ni reproches. Preparé un café en una cafetera vieja que me prestó la dueña del lugar y lo bebí mirando por la ventana. Vi pasar niños rumbo a la escuela, vendedores de tamales gritando en la esquina y pensé, esto es vida real, esto es libertad. No tenía que escuchar pasos pesados, ni silencios incómodos, ni puertas cerrándose de golpe, solo yo y la ciudad despertando. Decidí caminar hasta mi antiguo taller, aunque ya no me pertenecía. Al pasar frente a la cortina metálica pintada de grafitis, recordé mis años de esfuerzo, las noches desvelado reparando televisores y radios. Sentí orgullo. Ese negocio fue mi legado, mi lucha, y con él construí el futuro de mi hijo. Irónico, pensé, que ahora él me tratara como un estorbo. Pero lejos de dolerme, me dio fuerzas, porque entendí que no había fracasado, le había dado todas las herramientas para vivir bien. Si él eligió la soberbia, no era mi culpa. Ese día, por primera vez, no me sentí víctima, me sentí vencedor. Pasé las siguientes horas organizando mis cosas con calma. Compré una libreta nueva y empecé a escribir lo que sentía. Cada palabra era como quitarme un peso del pecho. Anoté la frase que se había convertido en mi mantra: no fue venganza, fue justicia. Mientras escribía, recordé todas las veces que Javier me hizo sentir invisible. Los silencios en la mesa, los cumpleaños olvidados, los amigos a quienes me presentaba solo, como Ernesto. Esa indiferencia había sido peor que cualquier insulto. Pero ahora, en ese cuarto sencillo, cada recuerdo perdía fuerza. En la tarde fui al mercado a comprar pan y fruta. Saludé a los vendedores que me reconocieron de años atrás. «Don Ernesto, ¿cómo está?», me preguntaron con calidez. Sonreí. Me di cuenta de que, aunque mi hijo me había rechazado, la vida todavía me ofrecía rostros amables y espacios donde era bienvenido. Esa noche cociné algo simple: arroz con frijoles y un huevo frito. Y mientras cenaba me reí en silencio, porque con tan poco me sentía más rico que nunca. El dinero que había recuperado no lo usaría para lujos, sino para asegurar mi tranquilidad. Y esa tranquilidad no tenía precio. Con el paso de los días empecé a notar cómo mi decisión lo estaba afectando a él más que a mí. Recibí llamadas insistentes de números desconocidos, y aunque reconocía su voz al otro lado, nunca contesté más de unos segundos. Su tono cambió del enojo a la súplica y luego al chantaje emocional. «Papá, estás exagerando, podemos hablarlo», decía, pero yo guardaba silencio. El silencio era mi arma más poderosa. No necesitaba explicaciones ni discusiones. Él esperaba un escenario dramático, un pleito que terminara en lágrimas y reconciliación. Pero yo no se lo daría. La verdadera justicia era ignorarlo. En la colonia, los rumores comenzaron a correr. Algunos decían que Javier había tenido problemas financieros, que lo habían dejado solo sus amigos, que ya no era el mismo de antes. Yo no los alimentaba. Solo caminaba por las calles con calma, saludando a todos. Y esa normalidad era mi victoria. Porque entendí que la vida no se trata de lo que otros dicen, sino de cómo eliges caminarla. Y yo había elegido caminarla ligero, sin cadenas. Un sábado, mientras tomaba café en una fonda de la colonia Roma, escuché a dos hombres hablar en la mesa de al lado. «Dicen que a Javier lo corrieron de su propio depa», dijo uno. «Sí, yo vi sus cajas en la banqueta», contestó el otro. Yo no dije nada, solo sonreí por dentro, porque lo que ellos comentaban como chisme era en realidad el reflejo de mis decisiones. No era alegría por su desgracia, era satisfacción de saber que al fin había puesto límites. La vida, con su manera discreta, le estaba devolviendo cada desprecio que me hizo, y yo no necesitaba mover un dedo. Terminé mi café, pagué la cuenta
y seguí mi camino. El simple hecho de no cargar con ese peso me hacía caminar más erguido. Por la tarde fui al Parque San Simón y me senté en una banca a leer. Vi a un grupo de ancianos jugando dominó y por primera vez en años sentí ganas de unirme. No lo hice ese día, pero me prometí que pronto lo haría, porque entendí que la vida seguía y yo todavía tenía mucho por vivir. Las semanas pasaron y cada día me sentía más fuerte. El dinero que había recuperado me daba seguridad, pero lo que realmente me sostenía era la paz de haber puesto un alto. La casa de Javier ya no era mi prisión, y cada mañana en mi cuarto sencillo era un recordatorio de que yo seguía de pie. Mis rutinas se volvieron simples: caminar por el barrio, leer en la biblioteca, platicar con los vecinos. No necesitaba más. A veces pensaba en Javier, pero no con rencor, sino con indiferencia. Él había elegido tratarme como un extraño, y ahora lo era en mi vida. Una tarde, mientras pintaba una pequeña repisa que había encontrado en la calle, comprendí algo importante. No había perdido un hijo. Había recuperado a la persona más importante de todas, a mí mismo. Y ese descubrimiento, después de tantos años de silencios y humillaciones, era mi verdadera herencia. No oro, no propiedades, sino dignidad. Y esa dignidad nadie, ni siquiera mi propio hijo, volvería a arrebatármela. Con el paso de los días, la rutina se volvió mi refugio. Me levantaba temprano, caminaba hasta la panadería y regresaba con pan fresco y café de olla. Preparaba mi desayuno en silencio, sin tener que sentirme vigilado ni juzgado. Ese silencio que antes me dolía, ahora se había convertido en un bálsamo. Ya no tenía que justificar cada gasto, cada movimiento, cada palabra. Todo era mío. Mis decisiones, mis tiempos, mi dinero. Una mañana, mientras escribía en mi libreta, pensé en lo que realmente significa la palabra hogar. No es un techo grande ni paredes llenas de lujo. Es un espacio donde te sientes en paz, donde tu presencia no es molestia. Y ese cuarto sencillo era mi hogar. La ironía era evidente. Javier me había acusado de malgastar su dinero, pero yo era quien vivía con lo justo, mientras él gastaba en lujos vacíos. Ahora, con mis cuentas aseguradas, yo tenía la paz que a él le faltaba, y aunque todavía me buscaba, yo ya no lo necesitaba. Había aprendido que la verdadera libertad no se compra, se construye poniendo límites. Una tarde, al salir del mercado, vi a un viejo amigo de mi juventud. Me saludó con sorpresa. «Ernesto, hace años que no te veía. ¿Cómo estás?» Platicamos un rato en la banqueta. Le conté, sin entrar en detalles, que ahora vivía solo, tranquilo, después de tomar decisiones difíciles. Él me miró con respeto y dijo: «Se te nota distinto, más ligero». Esa frase me acompañó todo el día, porque era cierto, ya no caminaba encorvado ni con la mirada baja. Mis pasos tenían firmeza. Esa noche, mientras cenaba frijoles con queso fresco y tortillas recién hechas, me di cuenta de que había recuperado algo más que el control financiero. Había recuperado mi dignidad. Javier podía seguir diciendo lo que quisiera, inventando versiones para justificar su fracaso, pero yo ya no necesitaba su aprobación. Ese reencuentro con mi amigo me recordó que todavía había personas que podían verme por lo que soy, no por lo que otros decían. Y eso me dio más fuerza para seguir adelante. Los intentos de Javier por contactarme no se detuvieron. Mensajes de texto, llamadas a deshoras, incluso cartas dejadas en la portería del edificio donde vivía. Algunas veces pedía perdón, otras intentaba culparme, diciendo que yo había exagerado. Pero yo no respondía. El silencio era mi respuesta, y aunque en otro tiempo habría sentido culpa, ahora sentía claridad.
Cada mensaje que ignoraba era un recordatorio de que no me debía a nadie. La colonia también empezó a hablar menos. Al principio hubo murmullos, pero luego la vida siguió. La gente tiene sus propios problemas, y mi historia dejó de ser novedad. Eso me dio más tranquilidad. En el mercado ya no me preguntaban por él. En la fonda ya no lo mencionaban. Era como si Javier hubiera desaparecido de la conversación pública, y esa desaparición era mi victoria más grande, porque mientras él se desgastaba buscando mi atención, yo vivía en paz, disfrutando de cosas sencillas. Con el dinero que había recuperado, no busqué lujos. Compré libros, arreglé un par de muebles viejos y pagué unas consultas médicas que había postergado. No necesitaba más. Un día incluso adopté un gato callejero que se acercaba cada tarde a mi ventana. Lo llamé Chilango. Su compañía silenciosa me recordaba que a veces la lealtad viene de donde menos lo esperas. Mientras acariciaba su lomo, pensé en la ironía. Mi propio hijo me había cerrado las puertas de su vida, pero la vida misma me regalaba nuevas compañías y razones para seguir. Javier decía que yo malgastaba, pero lo único que malgastaba era su desprecio. Yo, en cambio, invertía en lo que realmente importaba: mi paz, mi salud, mis pequeños momentos de felicidad. Cada noche, al ver a Chilango dormir plácido en una silla, me sentía en casa. No necesitaba más pruebas, estaba en el camino correcto. Una tarde, al regresar del parque, lo vi. Javier estaba parado en la esquina, dentro de su coche, observándome. No se acercó, no me habló, solo me miraba con una mezcla de enojo y desesperación. Yo lo miré de reojo y seguí caminando como si no lo hubiera visto. Esa indiferencia fue mi mejor respuesta, porque entendí que él esperaba una confrontación, un pleito donde pudiera sentirse fuerte otra vez. Pero yo no se lo daría. La verdadera fuerza estaba en mi calma. Al llegar a mi cuarto, me serví un café y me senté a leer el periódico. Afuera, Javier seguía esperando, pero al cabo de un rato se fue. En ese momento confirmé algo que ya sabía. Él podía rodear mi vida, pero ya no podía entrar en ella, y esa certeza era mi mayor triunfo. Los días se volvieron más tranquilos después de aquel encuentro en la esquina. Yo seguí con mi rutina, sin alterar nada, como si Javier ya no existiera. Y en cierta forma era así. Ya no ocupaba espacio en mi vida. Una mañana, mientras barría el patio del edificio, una vecina se me acercó y me dijo: «Don Ernesto, se ve usted más joven, más sereno». Sonreí y le agradecí. Esa frase me acompañó todo el día. No era vanidad, era confirmación de que la paz rejuvenece más que cualquier tratamiento caro. Esa tarde fui al mercado, compré flores y las puse en un florero en la mesa. Cada flor era un símbolo de lo que había recuperado: mi dignidad, mi espacio, mi vida. Mientras las acomodaba, pensé en lo diferente que me sentía. Antes vivía bajo la sombra de alguien que me despreciaba. Ahora vivía bajo la luz de mis propias decisiones, y esa diferencia lo cambiaba todo. Un fin de semana, unos amigos de antaño me invitaron a una carne asada. Dudé en ir, porque no quería recordar aquella última donde Javier me humilló. Pero acepté, y fue distinto. Nadie me miró como estorbo. Nadie me trató con indiferencia. Reí, conté historias de mi taller. Compartí anécdotas de cuando era joven. Al volver a casa me sentí ligero, como si me hubieran quitado un peso de encima. Entendí que no era la carne asada en sí lo que dolía, sino el recuerdo de lo que Javier había dicho. Pero ahora, con mis amigos, ese recuerdo perdía fuerza, porque descubrí que todavía había gente que me valoraba por lo que soy, no por lo que podían obtener de mí. Y esa noche dormí profundamente, con una sonrisa en el rostro. Poco a poco, mi nombre dejó de ser tema en la colonia. Nadie me preguntaba por Javier, nadie murmuraba sobre lo que había pasado. La vida siguió.
y yo agradecí ese silencio. Era como si la historia se hubiera disuelto en el aire. Ahora podía caminar sin sentirme observado, sin tener que inventar explicaciones. Un día, al pasar frente a la iglesia, decidí entrar. No soy un hombre especialmente religioso, pero me senté en una banca y guardé silencio. No pedí nada, no recé nada, solo agradecí. Agradecí por estar vivo, por haber tenido la fuerza de poner límites, por haber recuperado mi libertad. Esa simple acción me llenó de calma, porque entendí que no se necesita gritar justicia al mundo. A veces basta con encontrarla dentro de uno mismo. Un martes cualquiera lo volví a ver. Estaba en el supermercado, con un carrito medio vacío y la mirada cansada. Me vio primero. Esperaba que lo saludara, que dijera algo. Pero yo no lo hice. Escaneé mis productos. Pan, café, frijoles. Pagué y me fui. El silencio entre nosotros fue más fuerte que cualquier palabra, porque entendí que no necesitaba un cierre dramático ni un enfrentamiento. El verdadero final ya había ocurrido el día en que decidí vaciar sus cuentas y marcharme. Ese martes solo fue una confirmación. Al salir del súper, respiré hondo y sonreí. La vida me mostraba que había tomado el camino correcto, y aunque él buscaba en mis ojos un rastro de culpa, no encontró nada, solo calma. Los meses siguieron y mi vida se transformó en algo sencillo pero pleno. Pinté las paredes de mi cuarto, colgué fotos de mi infancia y restauré una mesa vieja que había sido de mi padre. Cada detalle era un recordatorio de quién soy y de dónde vengo. No necesitaba nada más. Javier seguía rondando como un fantasma, enviando mensajes, intentando reconquistar un espacio en mi vida. Pero yo ya no respondía, porque había comprendido algo fundamental. No todos merecen un lugar en tu mesa, aunque lleven tu sangre. El respeto no se hereda, se gana, y él lo había perdido. Así que seguí adelante, con pasos firmes y un corazón ligero, y cada día que pasaba confirmaba que la decisión de marcharme había sido el acto más valiente de mi vida. Los domingos se convirtieron en mi día favorito. Me levantaba temprano, caminaba hasta la panadería de la esquina y compraba un par de conchas y un café de olla bien caliente. Después regresaba a casa, ponía música suave y desayunaba tranquilo en mi mesa. No había prisas, no había tensiones, solo calma. A veces, mientras untaba mantequilla en 1900 el pan, pensaba en lo distinto que era mi presente. Antes, cada comida estaba marcada por la indiferencia de Javier. Ahora, cada bocado era un acto de libertad. El simple hecho de comer sin sentirme observado o juzgado era un lujo que no había sabido valorar. Ese domingo, mientras miraba por la ventana a los niños jugar en la calle, entendí que la felicidad no siempre está en lo grande, sino en esos pequeños momentos de paz que uno construye día a día. La casa empezó a llenarse de vida de nuevo. Puse plantas en el balcón, colgué cortinas nuevas y adopté a un gato callejero que apareció una tarde maullando en la banqueta. Lo llamé Chilango. Al principio era arisco, pero poco a poco fue confiando. Se acurrucaba en mis piernas mientras yo leía el periódico o tomaba un café. Su compañía silenciosa me recordaba que no estaba solo. A veces lo miraba dormir plácidamente y pensaba, él no me juzga, no me exige nada, solo me acompaña. Esa simpleza me llenaba más que cualquier conversación, y forzada con Javier. El gato se convirtió en un símbolo de mi nueva vida, independiente, tranquila y mía. Nadie más podía arrebatármela. Mientras tanto, Javier seguía intentando forzar un acercamiento. Llegaban mensajes con un tono distinto. «Papá, solo quiero cerrar este capítulo. Déjame hablar contigo una última vez». Yo los leía en silencio y luego los borraba. Sabía que no buscaba un cierre,
sino abrir una rendija por donde volver a entrar, y yo no estaba dispuesto a permitirlo, porque entendí que el verdadero cierre no llega con palabras, ni con disculpas ensayadas, sino con decisiones firmes, y mi decisión ya estaba tomada, no dejar que volviera a tener poder sobre mí. Esa claridad me daba paz, una paz que él nunca comprendería. Un día, mientras estaba en el balcón con Chilango dormido en mis piernas, miré la ciudad iluminada y pensé, por fin entiendo lo que significa la palabra libertad. No era viajar por el mundo ni gastar en grande. Era esto, poder estar en mi propia casa sin miedo, sin cadenas invisibles, sin sentirme un extraño en mi propio techo. Ese pensamiento me hizo sonreír, porque comprendí que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en la dignidad recuperada, y esa nadie podía quitármela. Los días se fueron hilando como cuentas de un rosario. Cada mañana tenía su propio ritmo, el silbido del camotero, el pregón de los vendedores de pan dulce, el repicar de las campanas de la iglesia. Eran sonidos que me recordaban que la vida seguía, sencilla pero digna, y en ese fluir del tiempo descubrí que ya no esperaba nada de Javier, no esperaba disculpas, no esperaba reconciliación, porque la verdadera justicia no la encontré en tribunales ni en cuentas vaciadas. La encontré en ese silencio sereno que ahora habitaba en mi vida, y eso era suficiente. Con el paso de las semanas, la colonia dejó de murmurar sobre nosotros. Ya nadie me preguntaba por Javier en el mercado ni en la panadería. La gente siempre encuentra nuevos chismes, nuevas historias que contar, y yo agradecía ese silencio colectivo porque me dejaba respirar sin sentirme observado. Me convertí en un hombre más en la rutina del barrio. Saludaba a los vecinos, barría la banqueta, regaba mis plantas y compraba tortillas en la esquina. Esa normalidad era lo que más valoraba, porque después de años de vivir con el peso de la indiferencia y los desprecios, la normalidad era un regalo. No necesitaba más que eso, vivir tranquilo, sin explicaciones y sin tener que justificar mi presencia en ningún lugar. A veces, cuando pensaba en Javier, lo que más me dolía no era haberlo perdido, sino haber sostenido tanto tiempo la ilusión de que algún día cambiaría. Me repetía que tal vez era la presión del trabajo o el estrés de la ciudad, lo que lo volvía tan distante, pero la verdad es que la indiferencia no nace de un día para otro. Se cultiva, se alimenta, se convierte en hábito. Y Javier había hecho de ese hábito una forma de vida. Comprendí que no era yo quien debía cargar con su frialdad. El problema no era mío. Esa revelación me liberó de la culpa que había sentido durante años. La casa seguía transformándose. Pinté las paredes con tonos cálidos, colgué cuadros de artesanos de Oaxaca que había comprado en mis paseos y puse música de tríos en las tardes. Cada cambio era un acto simbólico. Esta es mi casa, este es mi espacio, y nadie más lo definirá. Algunos amigos que hacía años no veía empezaron a visitarme de nuevo. Se sorprendían al ver el ambiente distinto, más luminoso y acogedor. «Se siente paz aquí, Ernesto», me dijo uno mientras brindábamos con un mezcal. Yo sonreí. Esa paz era mi victoria silenciosa, más fuerte que cualquier discusión. Con el tiempo, Javier seguía intentando acercarse, pero de lejos. Lo veía estacionado en la esquina dentro de su coche, como esperando que yo saliera. Nunca se atrevía a tocar la puerta. Era como un fantasma que rondaba mi vida, incapaz de entrar de nuevo. Y yo, al verlo, no sentía ni miedo, ni tristeza. Sentía indiferencia. La indiferencia que llega cuando ya no queda nada por decir ni por reclamar. Él buscaba una reacción, cualquier gesto que le diera poder sobre mí. Pero yo había aprendido que el silencio es la respuesta más contundente. Una noche recibí un mensaje más largo de lo normal.
Papá, ya entendí muchas cosas. No quiero pleitos. Solo déjame hablar contigo una vez, por respeto a lo que fuimos. Lo leí varias veces y luego lo borré. No porque me doliera, sino porque comprendí que no había nada que rescatar. Lo que fuimos ya no existía, y lo que él pedía no era respeto, era permiso para volver a entrar en mi vida. Pero yo no estaba dispuesto. La verdadera justicia no la encontré en venganzas ni en reclamos, sino en esa claridad, el derecho de elegir quién merece estar a tu lado y quién no. El silencio que antes me pesaba se convirtió en mi mejor aliado. Al principio pensé que lo extrañaría, que habría noches en que me dolería no escuchar sus pasos en la casa, o su voz, aunque fuera fría, recorriendo los pasillos. Pero no, el silencio llenó cada espacio como un bálsamo. Las facturas empezaron a llegar más bajas, sin gastos innecesarios ni compras de lujo cargadas a mis cuentas. Y cada recibo pagado era un recordatorio. Ya no era rehén de nadie. Esa paz administrativa, tan simple para otros, era para mí una prueba diaria de que había recuperado el control. El silencio me devolvió algo más valioso que el dinero, la dignidad. Con esa tranquilidad, empecé a ocuparme en cosas que había postergado por años. Restauré una mesa de madera que había pertenecido a mi padre, pinté el patio con cal blanca y sembré bugambilias en macetas. Cada pincelada, cada clavo, era un acto de recuperación, no de objetos, sino de identidad. Ya no trabajaba para sostener a nadie, ya no callaba para evitar pleitos. Todo lo que hacía era por mí. Me descubrí sonriendo en medio de esos pequeños proyectos, como si la casa misma respirara aliviada al quitarse un peso de encima. Era un renacer lento pero firme. Los domingos también cambiaron. Antes eran días de tensión, con Javier entrando y saliendo de casa, hablando por teléfono como si yo no existiera. Ahora eran días míos. Me reunía con 2 vecinos en una fonda de la colonia Roma. Pedíamos pozole, tostadas y una cerveza fría. Entre risas y recuerdos me decían: «Se te ve distinto, Ernesto, más ligero». Y era verdad. Había dejado de cargar con un hijo que nunca supo valorar lo que tuvo. Lo que había ganado no era venganza, sino libertad. Una libertad que se notaba en mi mirada, en mi postura y hasta en mi voz. A veces la gente me preguntaba si lo extrañaba, y yo respondía con honestidad: lo que extraño no es a Javier, sino al hijo que imaginé tener. Ese hijo que respetaba mis esfuerzos, que sabía valorar lo que le di, que me llamaba papá con cariño. Pero ese hijo nunca existió más allá de mis ilusiones. Lo que tuve fue a un hombre que me utilizó y me despreció. Aceptar esa verdad fue duro, pero también liberador, porque cuando dejas de esperar lo imposible, encuentras la calma que tanto buscabas. Una tarde, mientras barría el patio, levanté la vista y me descubrí sonriendo. No era una sonrisa fingida ni amarga, era tranquila, serena. Comprendí que después de tantos años, por fin vivía en paz conmigo mismo. Esa paz no venía de que Javier cambiara ni de que me pidiera perdón. Venía de mí, de haber puesto un límite, de haber cerrado la puerta a lo que me hacía daño. El verdadero triunfo no fue vaciar sus cuentas ni echarlo de la casa. Fue recuperar mi dignidad y entender que no necesito reconciliación para seguir adelante. El silencio, al final, fue mi herencia más valiosa. Con el paso de los días, descubrí que el silencio no era vacío, sino plenitud. Me permitía escuchar mis propios pensamientos sin interrupciones, sin voces que me juzgaran o me hicieran sentir de sobra. Por las noches me acostaba con la ventana abierta, dejando que entraran los sonidos de la ciudad. El tuns, silbido lejano de un policía de tránsito, los últimos puestos de tacos cerrando, la serenata improvisada de unos mariachis en la esquina. Esa música,
antes ensordecida por la tensión en mi casa, ahora era mi compañía. Aprendí que la verdadera paz no se compra con dinero ni se hereda con sangre. La verdadera paz se construye con decisiones firmes, aunque duelan. Un día me crucé con Javier en el centro histórico. Yo estaba comprando unas guayaberas en un puesto frente al Templo Mayor. Él apareció. Fuera un desconocido más. Con el tiempo la casa siguió transformándose. Quité los cuadros grises que él había colgado y pinté las paredes con colores vivos. Colgué artesanías de Oaxaca, máscaras de luchador que me regaló un viejo amigo y fotos familiares que me recordaban de dónde vengo y quién soy. No se trataba de borrar el pasado, sino de poner mi sello en cada rincón. La casa ya no era un campo de batalla, era un refugio. Cada objeto, cada detalle, hablaba de mí, no de alguien que intentó, de pronto, más flaco, con la mirada ansiosa. Se me quedó viendo, esperando que dijera algo. Yo simplemente pagué, tomé mi bolsa y seguí caminando entre la multitud. No hubo insultos, ni reproches, ni explicaciones, solo silencio. Ese silencio fue más fuerte que cualquier palabra. Ahí entendí que ya no tenía poder sobre mí, que su sombra había dejado de oscurecer mi vida. Fue el verdadero final, no en un tribunal, no en una pelea, sino en un martes cualquiera, donde decidí pasarlo de largo como si convertirme en sombra. Y esa recuperación, más que material, era espiritual. Los viejos amigos que alguna vez se alejaron por incomodidad comenzaron a regresar. Algunos tocaron la puerta con cervezas en mano, otros con disculpas tímidas. Yo los recibí con cortesía, pero con cautela. Aprendí que no todos merecen un asiento en tu mesa. La lealtad verdadera se demuestra en los momentos oscuros, no cuando el sol ya volvió a salir. Aún así, me di cuenta de que ya no me dolía tanto. Podía escuchar, conversar, reír un poco, pero sin cargar expectativas. La vida al fin me pertenecía de nuevo. Lo que había perdido no era un hijo, era una ilusión, y lo que había ganado era mucho más grande. Mi libertad, mi paz y mi dignidad. Nunca bloqueé su número, no hizo falta. El silencio habló por mí. Él quería que yo desapareciera y en cierto modo lo hice, pero no de mi vida, sino de la suya. El dinero que, según él, yo malgastaba, seguía asegurándome un techo, comida caliente y noches tranquilas. Cada peso invertido en mí mismo era un recordatorio de que, aunque me subestimó, aún me quedaban colmillos. El verdadero triunfo no fue echarlo de mi casa ni vaciar sus cuentas. Fue aprender a vivir sin su sombra. Y cuando por fin respiré ese aire limpio, entendí algo que me acompañará hasta el último de mis días. A veces, el mayor acto de amor propio es cerrar la puerta y no volver a abrirla jamás. Con el paso de las semanas, mi vida tomó un ritmo nuevo, casi sagrado. Cada mañana salía a caminar al parque, saludaba a los viejitos que jugaban dominó y compraba un café de olla en el puesto de doña Marta. Nadie me preguntaba por Javier. Ya no era tema de conversación. Esa ausencia de curiosidad me daba paz. Entendí que no necesitaba justificarme, que cada quien haría sus conjeturas. Yo no debía explicaciones a nadie. Esa libertad tan simple y cotidiana era lo que siempre había buscado sin saberlo. Vivir sin tener que rendir cuentas de cada paso, sin esperar reconocimiento ni gratitud. Los domingos se volvieron mi momento favorito. Me reunía en la fonda de la colonia Roma con un par de amigos de la vieja guardia. Pedíamos pozole con tostadas, brindábamos con cerveza fría y nos reíamos de anécdotas que el tiempo había vuelto más dulces que amargas. Uno de ellos me dijo una tarde: «Ernesto, se te ve distinto, más ligero». Y era cierto. Ya no cargaba la pesada mochila de la decepción ni la necesidad de un hijo ingrato. Lo que había ganado era mucho más valioso: dignidad. La vida me había quitado una ilusión.
pero me devolvía la serenidad que nunca debí perder. Al mirar alrededor de mi casa, entendí que no se trataba solo de ladrillos o muebles, sino de identidad. Cada pared pintada, cada fotografía colgada, cada bugambilia floreciendo en el patio era una victoria silenciosa sobre el desprecio que alguna vez soporté. El gato callejero, Chilango, dormía plácidamente en el sillón de la sala, recordándome que el hogar no es un lugar físico, sino un espacio donde uno se siente seguro. Después de décadas de sacrificios y humillaciones, había encontrado ese lugar en mi propia compañía. Y lo más sorprendente era descubrir que no me faltaba nada. Javier siguió intentando tender trampas emocionales, mensajes, llamadas, intermediarios. Todos buscaban lo mismo: abrir una rendija, sembrar culpa. Pero yo ya no era el mismo. Leí cada mensaje con calma y los borré sin responder. No era orgullo, era claridad. Comprendí que el verdadero cierre no llegaba con un abrazo forzado ni con lágrimas en una mesa. El verdadero cierre llegaba en silencio, cuando uno aprende a no necesitar nada del otro. Y yo ya no necesitaba nada de él. Esa certeza era más poderosa que cualquier reconciliación superficial. Hoy, al mirar atrás, sé que lo que perdí fue una ilusión, no un hijo. El verdadero triunfo no fue vaciar cuentas ni cerrar puertas, sino recuperar mi vida y mi dignidad. Respiro aire limpio, preparo mi café cada mañana y me siento dueño de mi destino. La ciudad sigue caótica, los vecinos siguen con sus chismes, pero dentro de mi casa reina una paz inquebrantable, porque al final entendí que la justicia más grande no viene de tribunales ni de venganzas, sino de ese acto simple y definitivo: cerrar una puerta y nunca volver a abrirla.